Mi nombre es Sor Juana, tengo 75 años, y durante 3 décadas guardé un secreto que jamás pensé que tendría el valor de contar. Hoy, desde mi pequeño apartamento en Los Ángeles, donde he vivido los últimos años de mi vida, siento que es momento de romper el silencio sobre lo que realmente sucedió en el convento de Santa María de la Esperanza, en Guadalajara, México. Lo que van a escuchar no es una historia de fe y devoción como muchos esperarían, sino el testimonio de una mujer que sobrevivió a 3 décadas de horror, manipulación y abusos que marcaron para siempre mi alma. Era el año 1962 cuando, a los 13 años, mis padres me entregaron al convento. Provenía de una familia humilde de Jalisco, donde la pobreza nos golpeaba día tras día. Mis padres, convencidos de que me darían una mejor vida, creyeron las palabras de la Madre Superiora cuando les prometió educación, techo y comida a cambio de mi servicio a Dios. Nunca imaginaron que me estaban entregando a un infierno disfrazado de santidad. Si esta historia te está impactando tanto como a mí me costó vivirla, por favor suscríbete a este canal. Necesito que más personas conozcan la verdad sobre lo que sucede tras los muros de algunos conventos. Tu suscripción me ayuda a seguir compartiendo estas historias que durante décadas han permanecido en silencio. Los primeros días en el convento parecían normales. Las rutinas de oración, el trabajo en los jardines, las clases básicas de lectura y escritura. Pero pronto comencé a notar cosas extrañas. Las novicias más jóvenes desaparecían por días enteros, regresando con miradas vacías y un silencio perturbador. Cuando preguntaba dónde habían estado, las hermanas mayores me decían que habían estado en retiros espirituales especiales y que pronto sería mi turno. Mi turno llegó a los 14 años. Una noche, la Madre Superiora, Sor Esperanza, llegó a mi celda acompañada de 2 hombres vestidos de civil. Me dijeron que había sido elegida para una misión especial de Dios. Me vendaron los ojos y me llevaron a un sótano que nunca había visto en el convento. Ahí comenzó mi verdadero calvario. El sótano tenía varias habitaciones pequeñas, cada una con una cama y un crucifijo. Pero no eran habitaciones para orar. Eran lugares donde hombres adinerados de la ciudad venían a satisfacer sus deseos más oscuros con las novicias más jóvenes. La Madre Superiora había convertido el convento en una red de tráfico humano, usando la fachada religiosa para proteger su negocio. Durante los siguientes 5 años, fui forzada a recibir a diferentes hombres. Políticos locales, empresarios, incluso algunos sacerdotes de otras parroquias. Todos pagaban generosas sumas a la Madre Superiora por acceder a nosotras. Si nos resistíamos, nos castigaban con ayunos prolongados, nos encerraban en celdas de castigo sin luz durante días, o nos golpeaban con varas mientras nos obligaban a recitar oraciones. La manipulación psicológica era aún peor que el abuso físico. Nos decían constantemente que éramos pecadoras, que habíamos nacido con la marca del demonio, y que solo a través del sufrimiento podríamos purificar nuestras almas. Nos hacían creer que merecíamos todo lo que nos pasaba, que era parte del plan de Dios para nosotras. Había otras 12 chicas en mi situación. Algunas habían llegado al convento siendo apenas niñas de 10 u 11 años. Otras, como yo, habían sido entregadas por familias que no podían mantenerlas. Todas compartíamos el mismo destino: ser mercancía humana en una operación que generaba miles de pesos mensuales para la Madre Superiora y su círculo de cómplices. Una de las chicas que más recuerdo se llamaba María Elena. Tenía apenas 12 años cuando llegó, y su belleza angelical la convirtió en la favorita de los clientes más poderosos. Durante una noche particularmente brutal, María Elena no resistió los abusos y murió desangrada en esa horrible habitación del sótano. La Madre Superiora nos dijo que había muerto por sus pecados, que Dios se la había llevado por impura. Su cuerpo fue enterrado en secreto en el jardín del convento, y oficialmente nunca existió. Si estás escuchando esta historia y sientes la misma indignación que yo siento al recordarla, por favor no te vayas sin suscribirte. Comparte este video para que más personas conozcan la verdad. Durante décadas, estas historias han sido silenciadas, pero ya no más. Tu apoyo es fundamental para que testimonios como el mío lleguen a quienes necesitan escucharlos. A los 19 años, después de 5 años de abusos constantes, algo cambió en mí. Una noche, mientras esperaba en esa horrible habitación a otro cliente, escuché a la Madre Superiora hablando por teléfono. Estaba organizando la venta de 3 niñas nuevas que habían llegado esa semana. Una de ellas tenía apenas 9 años. En ese momento supe que tenía que actuar, sin importar las consecuencias. Comencé a planear mi escape junto con otras 4 chicas. Durante meses, observamos los horarios de los guardias, memorizamos las rutinas del convento, y guardamos pequeñas porciones de comida. Sabíamos que si nos descubrían,
Las consecuencias serían fatales, pero el miedo a seguir viviendo ese infierno era mayor que el miedo a morir. La noche del escape, todo salió mal. Una de las chicas, aterrorizada, nos delató a la Madre Superiora. Las otras 3 fueron capturadas antes de llegar al portón principal. Yo logré esconderme en la capilla hasta el amanecer, y cuando los guardias bajaron la vigilancia, salté el muro trasero del convento. Corrí durante horas por las calles de Guadalajara, sin saber a dónde ir. Mi familia vivía a cientos de kilómetros, y no tenía dinero ni documentos. Pero la desesperación me dio fuerzas que no sabía que tenía. Caminé durante días, pidiendo limosna y durmiendo en las calles, hasta que llegué a un pueblito donde una familia campesina se apiadó de mí. Don Roberto y doña Carmen me acogieron sin hacer preguntas. Intuían que algo terrible me había pasado, pero respetaron mi silencio. Durante 2 años viví con ellos, trabajando en su pequeña granja y recuperándome lentamente del trauma. Ellos fueron los primeros en mostrarme que existía la bondad genuina en el mundo, sin segundas intenciones. Pero el miedo nunca me abandonó. Constantemente tenía pesadillas donde la Madre Superiora me encontraba y me llevaba de vuelta al convento. Sabía que tenía conexiones poderosas y que no descansaría hasta recuperar su mercancía perdida. Por eso, cuando cumplí 21 años, tomé la decisión más difícil de mi vida, huir de México para siempre. Con la ayuda de don Roberto, quien vendió una de sus vacas para pagarme el viaje, logré llegar a la frontera con Estados Unidos. Cruzar fue una odisea en sí misma, pero esa es otra historia. Lo importante es que logré llegar a Los Ángeles, donde conseguí trabajo como empleada doméstica con una familia mexicoamericana que no hizo preguntas sobre mi pasado. Durante los siguientes 30 años, construí una nueva vida. Aprendí inglés, obtuve mi documentación legal, trabajé incansablemente, y logré crear una existencia tranquila y digna. Pero el trauma del convento nunca me abandonó. Las pesadillas continuaron, los ataques de pánico eran constantes, y mantuve mi historia en absoluto secreto, incluso cuando conocí a mi esposo Roberto, con quien estuve casada durante 25 años hasta su muerte hace 5 años. No fue hasta hace 2 años, cuando vi en las noticias que se había descubierto una red de tráfico humano en un convento de Puebla, que decidí que era momento de hablar. La historia era idéntica a la mía, monjas usando la fachada religiosa para explotar a niñas y jóvenes vulnerables. En ese momento entendí que mi silencio había permitido que estos horrores continuaran sucediendo. Contraté a un abogado y comencé a investigar qué había pasado con el convento de Santa María de la Esperanza. Lo que descubrí me horrorizó aún más. La operación había continuado durante décadas después de mi escape. La Madre Superiora había muerto en 1995, pero otras habían tomado su lugar. El convento había sido cerrado finalmente en 2010, pero solo por irregularidades financieras, no por los abusos. Busqué información sobre las otras chicas que habían estado conmigo. De las que logré rastrear, 3 habían muerto jóvenes en circunstancias misteriosas, 2 habían desaparecido completamente, y solo una estaba viva. Logré contactarla y su testimonio confirmó que los abusos habían continuado incluso después de mi escape. Si has llegado hasta aquí en mi historia, te pido por favor que te suscribas a este canal y compartas este video. No busco lástima ni venganza, busco justicia y, sobre todo, prevención. Quiero que otras niñas no pasen por lo que yo pasé. Tu suscripción y tu compartir este contenido puede salvar vidas. Durante estos últimos 2 años, he trabajado con organizaciones que combaten el tráfico humano. He dado testimonio ante autoridades mexicanas y estadounidenses. He colaborado con periodistas investigativos que han documentado casos similares en otros conventos y organizaciones religiosas. Mi historia ya no es un secreto, es una herramienta de justicia. Pero el proceso no ha sido fácil. Revivir esos traumas, hablar públicamente de los abusos, enfrentar a quienes me dicen que estoy mintiendo o atacando a la iglesia, ha sido devastador para mi salud mental. Hay días en que me arrepiento de haber hablado, en que pienso que hubiera sido mejor llevarme mis secretos a la tumba. Sin embargo, cada vez que recibo un mensaje de una madre que me agradece por alertarla sobre los peligros, cada vez que leo sobre un convento que está siendo investigado gracias a testimonios como el mío, sé que tomé la decisión correcta. Mi sufrimiento adquiere sentido cuando puede proteger a otras niñas. Lo que más me duele es saber que mi historia no es única. A través de mi trabajo con organizaciones de derechos humanos, he conocido a docenas de mujeres con experiencias similares. Conventos, seminarios, orfanatos religiosos que funcionaban como centros de explotación. La diferencia es que muchas de ellas nunca encontraron la fuerza para hablar, o murieron antes de poder hacerlo. También he aprendido sobre las redes de protección que permitían que estas operaciones continuaran.
policías locales que recibían sobornos para hacer la vista gorda, políticos que eran clientes regulares, autoridades eclesiásticas que preferían transferir a los responsables en lugar de denunciarlos. Todo un sistema de complicidad que protegía a los abusadores y silenciaba a las víctimas. Mi historia también me ha enseñado sobre la importancia de la educación y la información. Muchas familias entregan a sus hijas a instituciones religiosas porque confían ciegamente en ellas, sin hacer preguntas, sin investigar, sin mantenerse en contacto. La pobreza y la desesperación los hace vulnerables a promesas que parecen demasiado buenas para ser ciertas. Por eso trabajo ahora con programas de prevención en comunidades latinas de Los Ángeles. Hablo con madres y padres sobre las señales de alerta, sobre la importancia de mantener contacto constante con sus hijos cuando los dejan al cuidado de instituciones, sobre sus derechos y los recursos disponibles si sospechan abuso. Una de las preguntas que más me hacen es ¿por qué tardé tanto en hablar? La respuesta es compleja. Primero, estaba el miedo genuino a las represalias. La Madre Superiora tenía conexiones poderosas, y yo era una inmigrante indocumentada durante muchos años. Segundo, estaba la vergüenza y el trauma. Durante décadas creí que de alguna manera yo tenía la culpa de lo que me había pasado. Tercero, estaba la desconfianza hacia las autoridades. Había visto cómo la corrupción protegía a mis abusadores en México, y temía que lo mismo pasara si hablaba. No fue hasta que vi casos similares siendo investigados y procesados exitosamente que encontré la esperanza de que mi testimonio podría hacer la diferencia. El proceso legal ha sido largo y complicado. Muchos de los responsables directos ya han muerto, y los que siguen vivos tienen abogados poderosos y conexiones influyentes. Pero hemos logrado algunos avances importantes. Se han abierto investigaciones en varios estados de México, se han implementado nuevos protocolos de supervisión para instituciones religiosas, y se ha aumentado la conciencia pública sobre estos problemas. Mi mayor satisfacción ha sido trabajar con sobrevivientes. A través de grupos de apoyo y terapia, he conocido a mujeres increíblemente valientes que han encontrado la fuerza para sanar y reconstruir sus vidas después de traumas similares. Juntas hemos aprendido que el silencio protege a los abusadores, pero la verdad nos libera. También he trabajado con familias de víctimas que nunca regresaron a casa. Padres que entregaron a sus hijas a conventos y nunca más supieron de ellas. Hermanos que durante décadas se preguntaron qué había pasado con sus hermanas. Mi testimonio les ha dado respuestas dolorosas, pero necesarias para cerrar heridas que llevaban décadas abiertas. Una de las partes más difíciles de hacer público mi testimonio ha sido enfrentar a quienes me acusan de atacar a la religión o a la Iglesia Católica en general. Quiero ser muy clara, mi historia no es un ataque a la fe, es una denuncia contra criminales que usaron la religión como fachada para sus crímenes. Hay miles de religiosos genuinos que dedican sus vidas al servicio y que están tan horrorizados como cualquiera por estos abusos. Mi fe personal fue severamente dañada por lo que viví, es cierto. Durante muchos años no pude pisar una iglesia sin tener ataques de pánico. Pero con terapia y tiempo, he aprendido a separar a los criminales de la espiritualidad genuina. Incluso he encontrado consuelo en mi relación personal con Dios, alejada de instituciones pero auténtica y sanadora. Hoy, a los 75 años, vivo con las secuelas físicas y emocionales de lo que viví. Tengo problemas de salud relacionados con el estrés postraumático, pesadillas ocasionales, y cicatrices emocionales que nunca sanarán completamente. Pero también tengo algo que no tenía hace 5 años, paz mental por haber hablado, y esperanza de que mi historia pueda proteger a otras niñas. Estoy consciente de que mi edad avanzada significa que el tiempo para luchar por justicia se está agotando. Por eso trabajo incansablemente, dando entrevistas, colaborando con investigadores, apoyando a otros sobrevivientes, y documentando todo lo que recuerdo para que quede un registro permanente de lo que pasó. Mi mensaje para las familias que me escuchan es simple pero urgente. Nunca entreguen a sus hijos a ninguna institución sin hacer preguntas difíciles, sin exigir transparencia total, sin mantener contacto constante. La pobreza no debe ser excusa para poner en riesgo la seguridad de los niños. Hay recursos y programas de ayuda legítimos que no requieren separar a las familias. Para los sobrevivientes de abusos similares que puedan estar escuchando, no están solos, no tienen la culpa, y nunca es demasiado tarde para buscar ayuda y justicia. Hablar es aterrador, pero el silencio solo protege a los abusadores. Existen organizaciones, terapeutas especializados, y grupos de apoyo que pueden ayudarlos a sanar y a encontrar su voz. Para las autoridades y la sociedad en general, estos crímenes continúan sucediendo. Las redes de tráfico humano se adaptan y evolucionan, pero siempre buscan víctimas vulnerables e instituciones que les proporcionen credibilidad y acceso. La vigilancia constante, la transparencia obligatoria,
y el apoyo a los sobrevivientes son esenciales para prevenir futuros abusos. Mi historia terminó con mi escape hace más de 50 años, pero sus consecuencias continúan hasta hoy. Cada día que paso compartiendo mi testimonio, cada sobreviviente que encuentra la fuerza para hablar, cada familia que se mantiene alerta, cada autoridad que investiga estos crímenes. Es una victoria contra el sistema que me mantuvo silenciada durante décadas. No busco venganza personal, busco justicia sistémica. No busco destruir la fe, busco proteger a los inocentes. No busco lástima, busco acción. Mi vida ya no puede ser recuperada, pero las vidas de futuras víctimas sí pueden ser protegidas si actuamos ahora. Antes de terminar, quiero pedirte una vez más que te suscribas a este canal, que compartas este video, y que comentes tu opinión. Tu apoyo no solo me ayuda a continuar compartiendo estas historias, sino que amplifica un mensaje que puede salvar vidas. Cada suscripción, cada compartida, cada comentario es un voto a favor de la verdad y en contra del silencio que protege a los abusadores. Si conoces a alguien que pueda estar en una situación de riesgo, si sospechas de abusos en alguna institución, si eres sobreviviente de experiencias similares, te ruego que busques ayuda profesional y que consideres hablar. Tu voz puede ser la diferencia entre que otros niños vivan el infierno que yo viví o que crezcan seguros y protegidos. Mi nombre es Sor Juana, tengo 75 años, y esta es mi verdad. Durante 30 años guardé silencio, pero ya no más. Que mi historia sea la última que tenga que contarse desde las sombras, y que sea el comienzo de una era donde los niños estén verdaderamente protegidos, donde las instituciones sean transparentes. Y donde las voces de los sobrevivientes sean escuchadas y creídas. Gracias por escuchar mi testimonio. Suscríbete, comparte, comenta, y sobre todo, mantente alerta. La responsabilidad de proteger a nuestros niños es de todos nosotros.